Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a contestar la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la bestia y las creencias limitantes? ¿Okay? Vamos a ver más o menos una idea de lo que nos dice el libro de Durantia. Las creencias limitantes es pues todo lo aprendido y muchas veces impuesto para que nos mantengamos lejos de un crecimiento espiritual que nos dé ese dominio propio que no permite a nadie que nos manipule. Y algunos dirán, no, pero mis padres no me pueden estar inculcando creencias limitantes, ni mi familia, ni... Pues sí, sí, inconscientemente, no que lo hagan con maldad ni con conciencia, ¿no? Pero sí lo hacen porque a ellos también la bestia se los inculcó. Sí, la bestia viene siendo todas esas cosas que nos enseñan de manera que nosotros seamos obedientes y a veces pues nos dejamos llevar por todas esas convenciones. Y la bestia viene haciendo eso desde los tiempos del ex príncipe de la tierra, Caligastia. No desde Adán y Eva y su caída y el pecado y toda la historia esa del cristianismo. Adán y Eva pues trataron de corregir ese mal que el príncipe ocasionó con la rebelión, pero no pudieron. Entonces, ¿cuáles son las creencias limitantes? Son pues las reglas, los mandatos, los dogmas, todos esos engaños, las manipulaciones, las supersticiones, porque las supersticiones nos inculcan el temor y también nos limitan en las cosas, y todas esas armas convencionales de la sociedad y la religión, y tanto no solamente las religiones, sino también la política en los últimos tiempos se ha dedicado mucho a hacer ingeniería social. Todo lo cual va en contra de la libertad existencial, el libre albedrío, el libre pensamiento. Y su propósito al final es dividirnos, enseñarnos que no existe Dios, la ciencia ha avanzado mucho, y dividirnos en todos esos asuntos de géneros, raza y todo eso que ellos inculcan. Y en esa división, pues entonces entramos también en el juego que ellos quieren que entremos, que es en el juego de juzgarnos, sabotear la enseñanza de Jesús: no juzguéis. Y entramos también a estar condenando, ya no solamente juzgar, sino condenar. Y luego pues creerse que también uno es superior porque no es como el otro, y odiarnos unos a los otros. Es decir, ese lema que tienen ellos: divide y vencerás. Y al separarnos nos desunen. Y si no hay unidad, pues entonces no tenemos el poder colectivo de exigir que nos dejen ser libres. Y nos llaman, pues entonces, a esos que tratan de abrirle los ojos a los demás, le llaman conspiranoicos. Ellos mismos se han dedicado a desprestigiar a los que dicen la verdad, llamándolos teóricos de la conspiración. Aunque el que busca siempre encuentra. Y el que tiene discernimiento de espíritu sabe distinguir entre quién miente y quién no miente. ¿Ok? Así que tenemos que tener presente que esta división está muy lejos del amor entre los hermanos. Y esa división existe hasta en las religiones. Acuérdense que hay muchas religiones que plantean que nuestras amistades deben ser solamente los hermanos de la fe. Aquel que ha nacido de nuevo o que es un creyente, un cristiano que va a la iglesia, y los del mundo son otras personas que no se deben mezclar con nosotros. Entonces, eso también es división. Okay. Así que esta división está muy lejos del amor.
es una forma de sabotear las enseñanzas de Jesús. Así que, ¿cuáles fueron las enseñanzas de Jesús? Ama al prójimo como a ti mismo, como yo te he amado. ¿Ok? Ama al prójimo, perdona, no juzguéis. Todas esas son las enseñanzas de Jesús. ¿Ok? Así que, y cuando hablamos del perdón, no nos referimos perdonar lo que han hecho, sino perdonar a quien lo ha hecho. Hay mucha diferencia entre perdonar al pecador y perdonar el pecado que cometieron. Okay, miremos los errores de los demás como una enseñanza. Y siempre al proyectar el amor y el perdón, estamos atrayendo a esas personas a ese mismo amor y a ese mismo perdón y incluso a la salvación de su alma, ¿no? Así que de los errores se aprende del error de uno mismo, de los errores de uno mismo, y se aprende también de los errores de los demás, porque cuando uno ve al otro en su error, en su consecuencia, pues uno está observando y mirando y dice, no, eso yo no lo voy a hacer porque yo no quiero esa experiencia en mi vida. Así que es también una enseñanza. Así que las creencias limitantes van desde las supersticiones hasta la obediencia sin raciocinio. Desde creernos inferior e incapaces a los demás hasta creernos superiores y mejores que los demás. Siempre ha existido un grupo, un por ciento de ovejas negras, ¿no? Siempre ha existido, como le llaman a los que piensan y salen a experimentar por ellos mismos. Estas ovejas negras lo son ya sea por experiencia de vida, lo que ha pasado, o han tenido que huir de una situación, o les ha pasado algo en la vida, o en la escuela le han enseñado a ser crítico, a razonar, a pensar, a usar ese mecanismo mental, a conectar con el wifi cósmico, ¿ok? O simplemente un don divino que uno nace con esa independencia total, ¿no? Que ser crítico es no quedarse con lo que los demás dicen, ni lo que dice tu maestro, ni lo que dice tu padre, ni lo que dice, es decir, tú lo asimilas y entonces lo procesas para ver si esa verdad que dicen ellos, que es la verdad de ellos, también puede ser la verdad mía. ¿Okay? Y después por una convicción propia. ¿Okay? Pero lo que pasa también es que hay personas muy vacías y dependen entonces de los otros. Son vacíos de neuronas pensantes y entonces tienen que depender de lo que los demás dicen o de lo que ve que otros hacen. ¿Okay? Y al carecer de ese crecimiento evolutivo, todo eso que nos dicen se va cristalizando como un hecho de nuestra propiedad, de nuestra propia realidad. Es decir, yo creo en eso porque así me lo enseñaron mis padres. O yo soy así porque así nací. Y cosas así, ¿no? Tomamos prestado de la realidad de otro y Dios no acepta duplicados. Porque para eso nos hizo únicos, nos dio una personalidad única. Nosotros somos iguales en naturaleza y destino, pero en la personalidad somos todos diferentes. Así que eso que cristalizamos tomado de otros son las creencias limitantes. Esos son los vestigios de la bestia impregnados aún en muchos que sí creen en Dios. Aparte de que también tenemos vestigios biológicos, ancestrales y toda una serie de herencias, ¿no? Así que, y todas estas vestigios de la bestia en cuanto a las creencias limitantes, pues están con mayor fuerzas en los ateos, ¿no? Porque ayuda mucho en desprenderse, en desapegarse de las creencias limitantes, ayuda mucho el creer en Dios. Pero aún así, muchos creyentes en Dios arrastran las creencias limitantes. ¿Okay? Entonces, también podemos decir que muchos, no todos, pero muchos de los millennials y las generaciones nuevas han cristalizado todo eso que la ciencia ha enseñado para que no crean en Dios. Es que si ellos mismos no creen en Dios,
y ellos enseñan todas las cosas y dicen no, que no puede existir Dios porque hemos llegado hasta este cielo, hasta aquí arriba, hasta el universo y no se ve Dios en ninguna parte. ¿Okay? Y también los globalistas pues se dedican mucho a infundir todo eso con toda una serie de elementos, han hecho una ingeniería social muy elaborada, llevada a cabo por todos estos pervertidos, que ya todos están viejos para que ya pasen a otra vida pronto, y ellos pues han llevado a cabo una ingeniería social que ha funcionado en las últimas generaciones. Ellos pues proyectaron crear una generación de idiotas útiles. Idiotas en el sentido de que se lo creen todo y útiles porque son manipulables y esclavizables. Okay. Y así lograron dividir los unos de los otros para que al no haber esa unidad pues no podamos ir contra ellos y pudieran ellos hacer lo que les diera la gana, imponer su totalitarismo cuando les diera la gana. Pero claro, todo es un proceso que ellos no pueden discernir, no cuentan, no pudieron contar con que hay una transición de época y hubo un mayor número de hijos del destino y trabajadores voluntarios, además de que hubo una encarnación especial para ser testigos de esta transición que también pues no solamente vinieron a observar, vinieron también a hacer una parte del trabajo y muchos de ellos hay que orar por ellos porque algunos se han quedado atrapados dentro de esta ingeniería social. La ingeniería social ha llegado tan profundo que hoy por hoy solo los que piensan, analizan y reflexionan podrán ver esa verdad de esa ingeniería social, ese engranaje que se llevó a cabo y que ha llegado tan profundo por lo que se le llama estado profundo. Solo el que puede abrir su mente ampliamente, sin apropiarse de nada, es decir, de abierto a ver las cosas, abierto a ver la verdad, sin juicio. Y hay que ser muy imparcial y hay que ser muy justo para poder juzgar y llegar a la verdad. Y hablo de la verdad del mundo, no de la verdad espiritual. La verdad espiritual se revela de otra forma. Porque hay mucha verdad que está saliendo a la luz y la están opacando y la gente no lo quiere creer, especialmente de las generaciones que estoy hablando. Ok, muchas de las cuales nuestra alma no está capacitada para verlas. Hay muchas cosas que no está capacitado para verlas. Okay. Y hay cosas tan perversas que pueden hasta enfermar una mente. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que se le muestra al mundo. Y por eso esas cosas, las más perversas de todas, están en una nube donde solamente aquel que esté interesado en saber de ella y verla puede llegar allí y tiene que ir por muchos laberintos para llegar a verla. Ok, entonces, pero son reales. Son reales porque las evidencias están ahí. Ok, hay que poseer muchos valores para poder ser imparcial y muy justo para poder juzgar y para poder llegar a ver esa verdad. Para poder ser capaz de ver el margen de error de todas las partes, incluyendo la nuestra, porque si ese estado ha podido llegar, esa ingeniería social y ese estado profundo ha podido llegar tan profundo, ha sido por culpa nuestra en parte. ¿Okay? Tenemos que ser capaces de ver ese margen de error de todas las partes, incluso la nuestra. Y tenemos que ver ese margen de realidad en todas las partes, incluso la nuestra. Y también tenemos que ver ese margen de atenuante y de culpa en todas las partes y en la nuestra. Y el margen de interés personal y colectivo en todas las partes y en la nuestra. Y aquel que sea capaz de poder ver todas esas cosas, el único que puede ser capaz de ver el margen de proyección, ya sea negativo o positivo de todas las partes y llevar dicha proyección a una trascendencia de cómo, comenzando con nuestro yo individual, ya sea por medio de oración o por medio de alguna labor activista, ¿ok? Contribuir a eliminar por completo
ese estado profundo ha llegado a niveles planetarios, a nivel de planeta, completamente globalista. Y luego reflexionar y preguntarnos cómo fue que llegamos hasta aquí, qué fue lo que hicimos o qué fue lo que no hicimos. Y cuando nos damos cuenta que cada cual tome su parte de responsabilidad y comience a unirse hasta que haya una mayoría que se niegue a la bestia. La bestia es esa maquinaria de todos los componentes que nos hacen creer mentiras para que seamos seres manipulables a su conveniencia. Los mandatos no son leyes, ¿okay? Pero los mandatos son sobornados los políticos y la gente que tienen que ver con esos mandatos para que se los hagan cumplirse. Como por ejemplo, decirle a un médico, te doy tanta cantidad de dinero si haces que tu clientela se ponga lo que quieren que se ponga. Entonces, y como eso, muchas otras cosas. Soy decir que van a imponer de nuevo muchas cosas en otros lugares. Bueno, muchos van a caer otra vez, por segunda vez, porque hay gente que caen una y otra vez en lo mismo. Pero muchos ya despertaron de esa primera y no lo van a hacer en esta segunda, no van a cumplir con ese mandamiento. Como dijo Jesús, el que corra por su vida la perderá, el que corra por sus posesiones las perderá también. Y eso se refiere pues a la vida material más importante, ¿no? Porque mucha gente lo hace por no perder el trabajo, por no perder ciertas cosas, porque si pierde el trabajo, pierde la forma de poder pagar su casa, o perdería su casa. Y es una cadena de poner siempre todo lo material primero antes de lo espiritual. Y por eso es que pasan las cosas, ¿no? Yo no sé, yo estoy segura que la mayoría no escucha las sesiones de la ONU, ni de la UNESCO, ni de la Unión Europea, ni de nadie. A la gente no le gusta escuchar cosas políticas y económicas y sociales que discuten esta gente en sus agendas, en sus reuniones, donde participan muchos países y lleva tiempo. Todo eso está disponible o están en los canales que si uno quiere escucharlo, lo escuche. Te puedes poner al día, por lo menos. Yo he escuchado temas que me interesan, pero no los he escuchado todos porque ellos siempre están en sesiones, con una cosa y la otra, ¿no? Así que la mayoría son corruptos, pero hay algunos que no sé si van a sobrevivir, porque hay algunos que sí se paran firme y dicen todas las verdades. Y entonces creo que arriesgan sus vidas porque ya muchos han perdido sus vidas por decir las verdades. Entonces, ¿quién es la bestia? Todo el que te engaña y que tú le crees sin haber hecho tu propia investigación. Van desde tus padres, pasando por la sociedad, llegando a los gobernantes, los medios de comunicación, tu líder, tu famoso favorito. Los famosos son los más peligrosos porque se venden como voceros de todas esas mentiras. Y uno le cree. Imagínate, porque ese es el favorito de la NFL, si él lo dice, pues debe ser verdad. Aquella es la actriz que se ha ganado no sé cuántos Oscar, no, si él lo dice, es verdad. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque los famosos son los peores como voceros de las mentiras. ¿Y cuáles son las creencias limitantes? Bueno, creer y cristalizar lo que ellos dicen sin haber hecho tu propia investigación. Toda herencia primitiva que hemos heredado de nuestros ancestros son también creencias limitantes. Todo lo cual mantiene a uno en un estado pasivo o activo animal. Habitado, sin embargo, cada uno de nosotros por un espíritu, un fragmento de Dios que trata de sacarte de todas esas ideas, ¿no? Cuyo plan trazado en tu mente se hace desapercibido. Ellos trazan en nuestra mente las cosas, pero pasa desapercibido. Porque aun cuando siendo así, también ignoras los flashes que te manda, porque también te manda escritos, mensajes a través de otra persona, videos como este, y los ignora, ¿no? Para de esta manera hacerte llegar el mensaje de que es hora de despertar. Procrastinar es un pecado cuya iniquidad es la pereza, dice el libro. Hay que revisar nuestro interior.
Voy a darle una lista de los opuestos, que una parte que dice el libro, no recuerdo si puse aquí en qué está, pero está en alguno de los documentos del 110, 11 o 12, donde habla del ajustador del pensamiento. Y dice así, y voy a darle la lista de los opuestos, es decir, primero diré la contraparte espiritual que trabaja el ajustador en nosotros, y luego la parte de nosotros que son esos vestigios de la bestia, ¿no? Al menos una idea general. Después en otro video voy a hacer un poco más profundo esto. Es el número 1. El espíritu nos envía impulsos para la ambición de ser una gran persona, pero poseemos una forma eléctrica y química como la de los animales, y esta indolencia animal impide impulsarnos a ser mejor cada día. Número 2. El espíritu nos traza ideales superiores, pero estos se mezclan con los instintos de una raza inferior, vestigios ancestrales, herencia racial, etc. Número 3. El espíritu traza altos propósitos para que encontremos nuestra misión de vida, pero las creencias limitantes de una herencia primitiva son un gran obstáculo, lo aprendido y cristalizado. Número 4. El espíritu proyecta una visión a largo plazo del plan de vida y misión de vida, pero somos criaturas miopes en el tiempo y el espacio. El próximo, el ajustador hace planes progresivos para la ascensión, pero esto es casi siempre modificado por los deseos y anhelos de la naturaleza material. El espíritu envía destellos de inteligencia universal, pero estos son cancelados por los mandatos químicos energéticos de una raza en evolución. Los ángeles nos impulsan a realidades equilibradas, pero estas son canceladas por nuestras emociones. El espíritu nos adiestra por medio del intelecto, pero queda al final anulado por las tendencias del instinto animal. El espíritu nos envía destellos de genio y lo cancelamos con la mediocridad. Nos muestra el arte de vivir lo hermoso y luego lo manchamos con la presencia del mal. Desea que haya salud, pero queda neutralizada por la debilidad de la enfermedad. Nos aviva la fe, pero la contaminamos con los miedos y la duda. Nos anticipa la felicidad, pero nos desilusiona el fracaso, nos amarga y no buscamos la perfección por medio de cuantos intentos sean necesarios. Estas y muchas más de nuestras luchas diarias contra las creencias limitantes es los vestigios de la bestia. Así que bueno, los espero en el próximo video.